tal? Bueno, hoy en este video de continuación de, del existencialismo les traigo tal vez el más reconocido, ¿sí?, de los pensadores existencialistas occidentales, que es Jean-Paul Sartre, ¿sí? Jean-Paul Sartre, voy a hacer una introducción a su biografía, que creo que no lo habíamos hecho, o sea, sí lo habíamos hecho en otros, pero Jean-Paul Sartre tiene una importancia bastante peculiar, porque Jean-Paul Sartre es francés, obviamente, por el nombre lo deben ir sacando, pero además Jean-Paul Sartre tiene dos vinculaciones muy interesantes. Una, Jean-Paul Sartre es amigo de... voy a sacar esto, ya lo vieron, ahí está, una persona visca, petiza y orejona. Pero muy seductor. Entonces, Jean-Paul Sartre tiene dos vinculaciones como muy importantes en su vida personal. Una es que él es muy amigo, ¿sí?, o tiene una relación intelectual muy interesante con Albert Camus, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que era ese teórico con el que habíamos arrancado allá parece que hace un montón, pero fuera hace un par de meses nomás, y tiene una disputa intelectual muy interesante, de mucho respeto entre ambos, ¿sí? Y la segunda vinculación personal que él tiene, que es la más interesante en realidad, es que él fue durante muchos años colega y después fueron pareja de Simone de Beauvoir, ¿sí? Si ustedes no conocen, les pido que miren quién fue Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es una intelectual francesa feminista que escribió un libro que hasta hoy sigue siendo uno de los libros más citados, digamos, al respecto del feminismo de esos años. Y Simone de Beauvoir, sí, ese libro se llama El segundo sexo, ¿sí? Y la vinculación que tuvieron con Sartre, además de colaborar, de influenciarse intelectualmente de una manera mutua, eran pareja, eran compañeros, y hay una relación ahí muy interesante, que después la voy a retomar en la explicación. Bueno, entonces decíamos que el existencialismo es esa corriente filosófica que, a diferencia de todas las corrientes occidentales digamos, de Sócrates en adelante, por así decirlo, ponía el eje en la existencia antes que en la esencia, ¿sí? Y Sartre explica un poco esto. Sartre dice: todas las cosas que nos rodean, el hombre crea cosas, dice. Las cosas que crea el hombre, ¿sí?, su esencia, la esencia de esas cosas, precede a la existencia. Es decir, no sé, yo necesito, ¿sí?, no sé, poner un líquido en un lugar que lo contenga para tomar un té, un café, lo que fuere. Entonces fabrico una jarra, un vaso, ¿no? Es decir, la existencia del vaso, ¿sí?, es posterior a la esencia para la funcional, para lo cual lo pensé o la pensé. Entonces, Sartre dice, esto en el ser humano no es así. En el ser humano la existencia, ¿sí?, precede a la esencia. ¿Por qué? Dice, porque como ya nos dijo Nietzsche, Sartre retoma a Nietzsche en esto, como ya ha dicho Nietzsche, Dios ha muerto. Y por lo tanto, no existe esa
diríamos, esa presencia divina, ¿sí? en el más allá, que nos haya creado con algún propósito. Por lo tanto, estamos, como decía Kierkegaard, ¿no? Recordamos a Kierkegaard, como decía Kierkegaard, estamos solos, ¿sí? Abandonados a nuestra suerte y sobre todo a nuestra libertad. Sartre, digamos, una de las ideas que Sartre maneja es, digamos, que las personas nos relacionamos en el mundo, ¿sí? con el resto de las cosas, y él dice, bueno, hay distintos tipos de ser en el mundo. Dice, nosotros somos seres para sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conciencia. Es decir, somos conscientes de nuestra existencia, somos conscientes de que nuestra existencia implica modificación, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿sí? Somos conscientes del resto de la existencia de las cosas, ¿sí? Eso es el ser en sí, perdón, el ser para sí, ¿sí? El resto de las cosas solo existen en sí, es decir, tienen existencia en el plano, diríamos, ¿no? En el mundo de los objetos. No tienen sentidos, no tienen valor, dice, ¿sí? Entonces, ahí Sartre maneja estas dos primeras categorías que son bien interesantes. Una especie de cosas que existen en sí, que no tienen valor, que no tienen conciencia de su propia existencia. Incluso los animales, dice Sartre, los animales, dice, viven, ¿sí? No son creados por el hombre, pero les falta la conciencia de su existencia, ¿no? En ese sentido, dice, como nosotros somos los que somos conscientes, somos los únicos responsables, que nos podemos hacer responsables por nuestros actos, dice Sartre. Es decir, nosotros como seres humanos, de alguna manera hemos decidido, ¿sí? hacer lo que hacemos. La libertad que tenemos sin la existencia de Dios. Y además sabiendo, ¿sí? que nuestras acciones cotidianas, como decía Kierkegaard, ¿no? son elecciones permanentes de vida. Lo que nos pasa porque lo hemos decidido. Alguien puede decir, bueno, no decidimos nacer. Dice, podemos decir, ¿no? Dice Sartre, bueno, alguien puede venir, nuestra existencia no la decidimos, ¿sí? Nacimos y eso no nos preguntó nadie. Sartre dice, sí, es cierto, pero también decidimos seguir viviendo todos los días, ¿sí? Tranquilamente yo puedo agarrar, ir y suicidarme si no quiero vivir, ¿sí? Lo mismo con un montón de situaciones extremas o límites, dice Sartre. En la guerra, dice, yo elijo la guerra, independientemente de que la guerra la hagan unos países contra otros, ¿sí? unas naciones contra otras, un gobierno contra otro, lo que fuere. Dice Sartre, yo elijo la guerra. Yo me puedo desertar del ejército o de vuelta puedo suicidarme. Si recuerdan a Camus, este punto, por ejemplo, el tema del suicidio, ¿sí? como elección, es un punto que tienen en disidencia con Camus. Entonces, en esa responsabilidad, dice Sartre, es en donde nosotros debemos pararnos, ¿sí? para entender que nuestras acciones cotidianas siempre son acciones, ¿sí? de las cuales me tengo que hacer cargo. Y por lo tanto, dice Sartre, ¿sí? yo no puedo, ¿sí? culpabilizar, más sacando a Dios, ¿sí? ya sacamos a Dios, no puedo culpabilizar a nadie más. ¿Sí? Antes la culpa podía estar en Dios. Dios me puso en esta situación. Eso ya está, ya lo borramos de esa escena, dice. Siempre hay una elección, siempre hay caminos alternos, decía Sartre.
esa existencia de la conciencia, para Sartre también decidimos qué ser. No solamente decidimos nuestras acciones y tenemos que hacernos responsables de ellas, sino que nuestra libertad nos permite decidir qué es lo que queremos ser. Es decir, hay una cuestión que es, de vuelta, la inexistencia de Dios nos provee de la libertad de elegir un proyecto. ¿Sí? Uno de los autores que no vamos a ver, que es Martin Heidegger, tenía un concepto, ¿sí?, para esto. Martin Heidegger escribe un libro que se llama Ser y Tiempo, o El Ser y el Tiempo, una cosa así. Tiene un concepto que es el Dasein. Dasein es como el estar aquí. Es una palabra en alemán muy compuesta, compleja para la traducción, que es el ser ahí y el ser allá, digamos, ¿no? Es una palabra compuesta, es como el ser, ¿sí? Fuera de Heidegger. En Sartre, ¿sí? ¿Por qué mencionaba lo de Heidegger en función del tiempo? Porque Heidegger y Sartre coinciden en esto, en que la existencia tiene dos planos simultáneos siempre, y es la existencia del aquí y el ahora, de lo que estoy siendo ahora, y al mismo tiempo la existencia futura. La existencia pasada yo no la puedo vivir porque ya la viví. O sea, no es que no influye, pero ya la viví. La existencia futura en el sentido de el yo como un proyecto. Y esto es lo interesante, ¿sí?, en el existencialismo, en la idea de que para Sartre, ¿sí?, el yo siempre es un yo proyectado, siempre es un proyecto futuro, ¿sí?, que yo voy intentando llevar a cabo, ¿sí? Y esta es la diferencia, combinándolo el tema de la libertad, la responsabilidad y el proyecto futuro. Menciono algo, introduzco algo para lo último, que es, digamos, para hilvanarlo, que es que Sartre es uno de los es un pensador que además vive el Mayo francés en los años 70. Para cuando eso pasa, él ya es un intelectual recontra reconocido, y de hecho buena parte de los jóvenes y las jóvenes franceses y francesas en esos años toman algunos de los escritos de Sartre. ¿Sí? Pues Sartre es un intelectual muy influyente ideológica y políticamente. De hecho, por ejemplo, Sartre y Simone de Beauvoir tuvieron encuentros, por ejemplo, de debate, discusión con el Che Guevara. ¿Sí? Hay una foto muy bella que están ellos tres sentados dialogando. Entonces, esto, ¿por qué menciono lo del Mayo francés? Porque el Mayo francés es ese ejercicio de la libertad, ¿sí?, en función de cambiar mis proyectos futuros, cambiar las posibilidades de mis proyectos futuros. Es decir, que mis futuros proyectados se amplíen más allá de lo esperado, más allá de lo que se espera. Entonces, lo que Sartre, volviendo, lo que Sartre dice es: nuestro proyecto siempre es un proyecto originario. Es decir, siempre es un proyecto que se va originando de forma permanente, se va retroalimentando, pero además de eso, nuestro proyecto siempre es un proyecto que, como el existencialismo plantea, es en libertad, es decir, en la libertad de hacerlo, de llevarlo a cabo. ¿Cuál es el problema, ¿sí?, que se plantea en el existencialismo, que no estaba en Kierkegaard, pero sí va a estar en Sartre? ¿Sí? Es el problema de la otredad, ¿sí? Y lo dejo planteado para la segunda parte del video.